Bien, hermanos, una de las situaciones más difíciles de afrontar en la vida y que además contrasta el carácter del pueblo de Dios con la desesperación de los impíos son las providencias aflictivas. Las situaciones de desastres, las sequías, las pérdidas materiales y familiares, así como las enfermedades, ponen a prueba el espíritu humano y hasta pueden poner a temblar a una nación. Y ese es el caso, hermanos, que el cual estamos atravesando nosotros como país. Pero, hermanos, son estos los momentos de dificultad a su vez, maravillosas oportunidades para el pueblo escogido por Dios, de dar muestras, de los creyentes puedan las muestras de la esperanza que existe en ellos y de la fe que sustenta sus vidas. Son estas las situaciones que hacen necesario que los creyentes, hermanos, afinen sus mentes con la palabra de Dios, de modo que pueden analizar las cosas que les rodean desde una perspectiva bíblica y de una perspectiva de Dios. Y analizándolo de ese modo, entonces puedan conducirse para la gloria de Dios. Hermanos, porque cuando alguien profesa ser cristiano, lo que profesa en realidad, hermanos, es haber depuesto su punto de vista de las cosas que él pensaba para haber adoptado las de Dios. Y dado, hermanos, que nosotros reaccionamos a las cosas de acuerdo a cómo pensemos, nosotros los creyentes debemos responder a las situaciones de una forma distinta a la que responden los impíos, es decir, los no creyentes. Los no creyentes analizan las cosas desde un ángulo muy distinto al creyente. Ellos no comprenden que hay un Dios en los cielos, por ejemplo, que gobierna soberanamente todas las cosas. Y por ende, cuando sobrevienen momentos difíciles como estamos atravesando nosotros, hermanos, ellos se llenan de desesperanza, se llenan de angustia y se llenan de temor. Ellos tampoco viven a la luz de la ciudad celestial o del juicio venidero. Y por ende ellos intentan escapar de la aflicción usando medios ilícitos. Se recuerdan que el punto de vista del no creyente es resolver las cosas como se pueda, aún pasándole por encima a principios morales. Ahora, hermanos, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Es acaso esa nuestra forma de pensar? ¿Esa es la actitud que debemos nosotros asumir como creyentes? Por supuesto que no, ¿verdad? Ahora, si esa no es nuestra forma de actuar, porque nuestra forma de pensar es la que conduce, la que nos ayuda a conducirnos bíblicamente, ¿verdad? Ahora, nosotros queremos hoy tocar el tema neurálgico de las aflicciones y para eso nosotros tenemos que adoptar las verdades de la Escritura. ¿Cómo debe responder el creyente ante las situaciones aflictivas en las que Dios nos somete? Amén. Así que en la prediclase de hoy, porque es una clase de la escuela dominical, pero realmente su bosquejo parece más un sermón que una clase, pero es la escuela dominical, así que el que tenga algo que preguntar puede levantar su mano y hacerlo sin problema. Bueno, lo primero que queremos observar es que aunque Dios no se deleita en nuestros padecimientos, Él en ocasiones nos expone a grandes y gravosos sufrimientos. Dios no se deleita en los padecimientos de sus hijos. Así que esa es una verdad, hermanos, que nosotros tenemos que traer a nuestras mentes en momentos que estamos atravesando nosotros como nación y nosotros como creyentes en medio de esta nación. Dios no se deleita en las aflicciones de sus hijos. Porque, hermanos, una de las labores a las que se dedica Satanás es sembrar en la mente de los creyentes las dudas con respecto a la bondad y a la misericordia de Dios. Por un lado, nosotros vemos que las Escrituras nos aseguran que Dios guarda a sus hijos como la niña de sus ojos. ¿Verdad? En el Salmo 103 nosotros vemos ese ejemplo. Vemos en el versículo 13 al 14, donde David nos describe esa verdad. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo.
Así que esa es una verdad que nosotros vemos en las Escrituras. Pero Dios conoce nuestra condición débil. Él fue el que nos creó. Y en vista de esa fragilidad es que Él se compadece de nosotros, dice el salmista. Así que nosotros vemos eso por un lado. Sin embargo, por el otro lado, nosotros miramos muchas de nuestras experiencias particulares en medio de la aflicción. Y si no estamos preparados, hermanos, para nosotros responder a esos repentinos periodos de aflicción que vienen a nuestras vidas, nosotros nos llenamos de dudas y de desesperación en medio de la aflicción. Y ese es el caso, hermanos, del ejemplo que vemos del salmista Asaf. Un momento en la vida de Asaf cuando su aflicción era tan grande que por un instante él se llenó de dudas de la bondad y de la misericordia de Dios. En el Salmo 77, él nos deja ver esa lucha que él tuvo y cómo él dudó de la bondad y de la misericordia de Dios. Dice Asaf, en el versículo de 6 al 9, en el Salmo 77, dice: meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? Escucha las preguntas que venían a su mente. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con su ira sus piedades? Hermanos, Dios estaba trayendo a la vida de Asaf aflicción y él se llenó de duda. Por un lado vemos que Dios trata a sus hijos como la niña de sus ojos, pero por otro lado nosotros vemos que a veces el creyente se llena de duda en medio de la aflicción. Es ahí, hermanos, cuando nosotros tenemos que traer a la mente esta verdad que hemos traído. Dios no se deleita en la aflicción de sus hijos. Dios no se deleita en que sus hijos pasen por tribulaciones y de dolor. No es así. Dios incluso, hermano, soporta con paciencia los pecados de su pueblo. Escuchen bien. Al punto donde su honor y la seguridad de su mismo pueblo lo permita. En el Salmo 78, versículo 38 del salmista Asaf, hace una descripción bastante extensa y detallada de los pecados del pueblo de Dios. Una y otra vez, Dios castigando a su pueblo para que se volviera a Él. Ellos pedían perdón y una vez más terminaba el pueblo descarriándose y olvidándose de Dios. Escuchen lo que el salmista decía, a pesar del pecado del pueblo de Dios. Mira la respuesta del salmista Asaf a lo que Dios hacía con su pueblo. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó que eran carne, soplo que va y no vuelve. Wow, hermanos. Esa es una verdad que nosotros en medio de la aflicción tenemos que traer a nuestra mente. Dios no se deleita en afligirnos. Yo recuerdo, hermanos, muchos saben que si están conectados con la historia, que en Roma, muchos en el Coliseo sacrificaban a los leones, muchos de los creyentes, y eso era el deleite de muchos romanos ahí viendo cómo despedazaban a los humanos, y eso era un gozo y un deleite en ese momento. Bueno, hermanos, el consuelo de nosotros es que Dios no disfruta tal cosa en el momento que estamos atravesando aflicción. Y esa es una verdad que nosotros tenemos que traerla y agarrarnos cuando estamos atravesando momentos difíciles como los cuales estamos afrontando. Dios incluso, hermanos, muchas veces nos aflige con juicios menores y con tiernas correcciones, de modo que éstas nos prevengan de juicios peores en el futuro y aún de correcciones más severas. Y aún así, cuando tales cosas no dan resultado y Dios tiene que afligirnos, a pesar de eso, hermanos, Dios no se deleita en la aflicción de sus hijos. Escuchen el clamor divino cuando Dios tiene que disciplinar a su pueblo, hermano. En Oseas capítulo 11, versículo 8, dice lo siguiente el Señor. Claro está que aquí está en lenguaje antropomórfico, es Dios hablándonos a través de hombres, porque Dios no tiene pasiones, Dios no cambia, hermano. Pero escuchan lo que nos dice el profeta de cómo Dios, hermano, no se deleita cuando nosotros estamos atravesando momentos difíciles, y aún cuando tiene que hacerlo, no es algo que se place en hacerlo.
Escucha Oseas capítulo 11, versículo 8, dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma y ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Wow, hermano. Si ustedes saben, Adma y Seboín, si ustedes van a Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, son las ciudades colindantes que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra cuando Dios destruyó esa nación por sus pecados. Y miren lo que Oseas está transmitiendo al pueblo, de lo que Dios pensaba en medio de que cuando tenía que castigar a su pueblo. Se inflama toda mi compasión. ¿Cómo podré yo hacerte así, de esa manera? Bueno, hermano, lo mismo ocurre cuando Dios usa la aflicción, cuando tiene que usarlo como instrumento para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a crecer. No siempre que Dios envía aflicciones a nuestras vidas no es por causa de nuestros pecados únicamente. Ese es el caso, hermano, del ejemplo de la Escritura que tenemos a Job. Vemos que Job no pecó en el sentido para que Dios enviara tal aflicción que sobrevino sobre él. Aún en ese momento, nosotros vemos que Dios no se deleitó, hermanos, en afligir a Job. Sin embargo, por un lado hemos visto eso, que Dios no se deleita en la aflicción de sus hijos. Sin embargo, nos expone a grandes y gravosos sufrimientos por cuanto Él sabe que estos son necesarios para nuestra vida. Nosotros sabemos lo que somos, hemos sido padres y lo que son, que un padre no se deleita cuando tiene que castigar físicamente a su hijo. Eso, hermano, mayormente, en lo particular, y sé que muchos aquí, uno lo hace como un acto de fe. Y uno tiene que decirle al Señor: ayúdame, porque no es fácil para mí tener que disciplinar a mi hijo físicamente. Pero uno lo hace porque sabe que, en primer lugar, es un mandamiento de Dios, y lo hace en esperanza, sabiendo que, como dice el proverbio, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él. Y un padre no se deleita, hermano, disciplinando a su hijo. Pero nosotros sabemos que esas disciplinas son necesarias para alejar el pecado que mora en el corazón. Y ese pecado, hermano, que se está hablando, proverbio de necedad, es algo que es un rechazo, un odio realmente a la persona de Dios primeramente, y a tener que someterse a una autoridad. Pero nosotros vemos, hermano, que Dios utiliza las aflicciones como instrumento en sus manos para hacernos mucho bien. Por eso que nos expone a grandes y gravosos sufrimientos, por cuanto Él sabe que son una herramienta en sus manos para nuestra santificación. Ahora, hermanos, el Salmo 119, 71 nos muestra esa verdad. Dice el salmista que bueno me es haber sido humillado, afligido, castigado, disciplinado, para que aprenda tus estatutos, dice el salmista. El salmista, luego que fue disciplinado, llegó a la conclusión: mejor es vivir en la verdad de tus mandamientos que andar en los placeres de mi pecado. Tus mandamientos no son gravosos, tu verdad, tu ley es realmente una delicia. En Hechos capítulo 14, versículo 22, luego que Pablo es apedreado en Listra, él le transmite esta verdad a los creyentes. Dice que ellos volvieron fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortando a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de los cielos. Y Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, hasta aquí hemos visto que Dios no se deleita en afligirnos, pero que a veces Él nos expone a gravosos sufrimientos por cuales saben que son necesarios y que son como una herramienta en sus manos para nuestra santificación. Entonces, vamos a ver en segundo lugar que es bueno padecer cuando la providencia de Dios así lo determina. Escuche, es bueno padecer cuando así la providencia de Dios así lo determina. Hermanos, nosotros sabemos que las aflicciones no son buenas en sí mismas. Entonces, ¿cómo así que es bueno padecer
cuando la providencia de Dios así lo determina, y en ese sentido el creyente tiene un privilegio en el padecer. Bueno, para el creyente, hermanos, es un privilegio. Escuchen, aquí no estamos diciendo que nosotros debemos de gozarnos en el sufrimiento en sí mismo. Hermanos, eso es masoquismo. Masoquismo es decir, alguien que le gusta el dolor, que se deleita en sufrir. El creyente no se deleita en eso, y espero que nadie tampoco, aunque sí han salido horrendas cosas últimamente. Ahora, ¿en qué sentido nosotros es un deleite en que nosotros vamos a padecer? Escuchen, el gozo que el creyente experimenta en medio del sufrimiento es producido al conocer los buenos resultados que traerá consigo tal sufrimiento. Repito, el gozo que el creyente experimenta en medio del sufrimiento es producido al conocer los buenos resultados que traerá consigo tal sufrimiento. Dice Santiago en su primera epístola, en la carta de Santiago, el capítulo 1, versículos 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice Santiago, porque sabiendo ustedes que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En ese sentido es bueno padecer, porque sabemos, Santiago nos dice aquí que la aflicción, hermanos, trae en nosotros gratitud, trae en nosotros y produce en nosotros el fruto del Espíritu. Pregunta: ¿es usted una persona que ha pedido a Dios en algún momento paciencia? Según Santiago, hermano, espere las pruebas y las aflicciones, que son las que nos ayudan a desarrollar ese fruto y ese carácter de paciencia en nosotros. Ahora, ¿por qué es bueno padecer cuando la providencia de Dios así lo determina? En primer lugar, porque a través de nuestros sufrimientos Dios manifiesta su gloria. Es a través de nuestros sufrimientos en que Dios se glorifica. Dios lo hace todo para su gloria, hermanos, y nosotros mismos fuimos creados para su gloria. Pregunta de catecismo. Dios creó todas las cosas, ¿y para qué Dios nos creó? Nos creó para su gloria. Cuando la gloria de Dios es manifestada a través de nosotros, estamos sirviendo como instrumentos para el fin más alto que el hombre puede vivir, que es para la gloria de Dios. Hermano, no es una meta en sí misma nosotros, es una meta mediocre, hermano, vivir para nosotros mismos. El fin último en que el hombre fue creado es para vivir para la gloria de Dios. Y en ese sentido nosotros vemos que es bueno padecer, porque la gloria de Dios es evidente cuando nosotros padecemos y cuando nos conformamos y nos sujetamos y glorificamos a Dios en medio de la aflicción. Por otro lado, hermanos, la gloria de Dios es manifestada. Dice, cuando ese sufrimiento es en forma de castigo por el pecado cometido por los suyos, Dios muestra al mundo que a pesar del amor que tiene por su pueblo, Él no simpatiza con los pecados e iniquidades de su pueblo. Esa es otra manera en la que Dios se glorifica, que a pesar de que ama a su pueblo, Él no se hace de la vista gorda, hermano, y no nos disciplina, porque Él es inmutable y Dios es justo y Él no dejará por inocente al culpable. Y eso es una de las cosas que glorifica al Señor. Cuando a pesar de que sus hijos cometen errores, cuando a pesar de que sus hijos pecan contra Él y contra su ley moral, Dios los castiga. Y eso es algo que revela su justicia. Y en ese sentido muestra la gloria de Dios inmutable al que nosotros creemos. Otra manera en la que Dios se glorifica, hermanos, pero cuando vimos anteriormente, hermanos, que Dios no aflige, no se goza cuando nos aflige. Existe otra forma que a través de la cual Dios se glorifica en nuestras vidas. Y es que Él manifiesta su poder en nosotros al consolarnos y al alentarnos en medio de la aflicción. Y así también como manifestando la sabiduría cuando nos libra también de tal aflicción. Dios en medio cuando nos aflige en su providencia, Dios nos alienta, nos consuela, nos fortalece y aun cuando nos libra de la aflicción,
nosotros le damos la gloria a Dios. Y esa es otra de las evidencias que las aflicciones le dan la gloria al Señor. Hermanos, cuán elocuente es para el mundo ver que los hijos de Dios soportan las aflicciones cristianamente. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, él se espantó, diciendo lo siguiente en Éxodo capítulo 3, versículo 3. Dice, entonces Moisés dice, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Hermanos, en ese sentido, el mundo, el no creyente que no conoce al Señor, cuando nosotros atravesamos por aflicciones y nos ven con gozo, con esperanza, lleno de alegría y transmitiéndole verdades a ellos, se queda igual que Moisés. No entiendo cómo este hombre puede tener tanto gozo en medio de la aflicción. Hermano, Dios no destruye a su pueblo a pesar de que estamos en aflicción. Dios nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos dar ese testimonio para su gloria. Que en medio de aflicciones, enfermos, los que han tenido esa enfermedad ahora, chikungunya y todas las secuelas que deja, y que un vecino que no es creyente te vea, digo, yo no entiendo ¿qué tiene esta persona? Que en medio de todos esos dolores, él está ahí presto para servirme, para hablarme, para compartir. No lo veo con amargura, con enojo, no lo veo quejumbroso. En ese sentido nosotros podemos glorificar a Dios. Que Dios nos ayude a dar tal testimonio de esa manera. Pero hermanos, no son solamente buenas las aflicciones porque promueven la gloria de Dios, sino que en segundo lugar, a través de nuestro sufrimiento, también Dios promueve nuestro bien. Hay dos verdades en las Escrituras que nos alientan, nos confortan en medio de la aflicción. Y la primera es que las aflicciones son instrumentos en las manos de Dios. Ruth capítulo 21, versículo 21 del capítulo 1, en el momento, los que están familiarizados con la lectura bíblica saben lo que pasó con Ruth y con Noemí, que es la que dice esta palabra. Dice, el Todopoderoso me ha afligido. No fue una expresión quejumbrosa y lleno, es una expresión que a pesar que aunque tenía amargura en su corazón, respondió con información en su gracia. Dice, el Todopoderoso me ha afligido. Sabemos que su esposo tomó una decisión incorrecta y trajo la muerte de su esposo y de sus hijos, pero aún así ella pudo responder bíblicamente. El Salmo 119, versículo 75 nos dice el salmista, dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. El salmista entendía que la aflicción era un instrumento en sus manos. Y la segunda herramienta es que no solamente Dios manifiesta su bien, sino que lo hace para nuestro bien. Es una herramienta en sus manos la aflicción, sino que también nos lo hace para nuestro bien. Jeremías capítulo 24, versículos 5 al 7. Hermanos, miren este texto. Ahí muestra la voluntad de Dios, pero también muestra sus propósitos para con su pueblo, en medio cuando tiene que someterlo a aflicción. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Para qué? Para hacerles bien. ¿Por qué? Porque pondré mis ojos sobre ellos. ¿Para qué? Para hacerle bien. Y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Me serán por pueblo y les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. La aflicción es una herramienta en las manos de Dios, pero hermanos, lo hace para nuestro bien. El contexto, saben de ese texto, Dios estaba afligiendo a su pueblo, pero miran cómo Él dice, es para el bien de ellos, porque ellos se van a volver a mí a través del medio de esa aflicción. La aflicción, hermanos, nos mete en un estado de vulnerables en que nosotros nos desarmamos completamente y nosotros nos agarramos del Señor. Salmo 119, versículo 71, dice lo siguiente el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda sus estatutos, ya lo vimos. Y Romanos 8:28, hablando de esa verdad, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito son
llamado. Estas son verdades, hermanos, que tenemos que traer a nuestra mente en medio de cuando estemos atravesando aflicciones y momentos difíciles en nuestras vidas. Dios no se deleita, Dios usa esto por medio para mi bien, como una herramienta en sus manos para producir en nosotros santidad, gracia, agradecimiento. Ahora, hermanos, hay grandes obsequios o regalos divinos que nos vienen envueltos, hermanos, en el papel de la aflicción. Y uno de esos regalos, hermanos, es que las aflicciones como ningún otro medio, sirven a nosotros los creyentes para acercarnos a Dios. Esos son uno de los regalos que la gracia de Dios en medio de la aflicción nos trae a nosotros. Una y otra vez, hermanos, sabemos que el pecado nos separa a nosotros. Cuando nos centramos en nosotros mismos, uno se aparta de Dios, descuida la oración y la aflicción, hermanos. Son regalos que Dios utiliza para traernos a Dios una y otra vez. Así como podemos decir nosotros que el pecado excesivamente es pecaminoso y nos separa de Dios, como decía, de quién, de la fuente de todo bien. Así nosotros podemos afirmar ahora que es una gran bendición el pasar y atravesar aflicciones, por cuanto esas aflicciones a nosotros nos vuelven al Dios misericordioso y lleno de gracia. Y en ese sentido tenemos el ejemplo de Job. Fue solo, hermanos, después que Job atravesó toda la aflicción que él que padeció, y sabemos que los que están familiarizados, Dios borró a su familia, sus hijos, todas sus riquezas, lo que él tenía, sus posesiones materiales, aún su esposa se volvió con él y sus amigos también. Fue a través de esas aflicciones que Job terminó exclamando lo siguiente en el capítulo 42, versículo 5, diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las aflicciones, hermanos, son como una herramienta que nos vuelven al Dios omnipotente, que nos vuelven a la gracia de Dios. Pero hay otro regalo, hermanos, y son que las aflicciones son buenas por cuanto revelan el verdadero estado y carácter de nuestras almas. El momento que uno pasa por aflicción es donde uno se da cuenta realmente cómo estoy yo bíblicamente. En ese sentido podemos decir que las aflicciones son como una especie de radiografía espiritual. En medio de ellas conocemos el verdadero estado de nuestra alma. Todas las cosas malas o buenas salen a flote en medio cuando estoy pasando por aflicción. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 6 al 7, dice Pedro, diciendo: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, en lo cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe manifiesta la realidad de nuestros corazones y de nuestra termómetro espiritual cuando nosotros somos afligidos. Cuando no estamos afligidos y todo está bien y tenemos de todo, uno se torna: ¿cómo está mi hermano? En victoria, todo bien. Cuando pasa una aflicción, es cuando sale un espíritu quejumbroso, es cuando sale un espíritu egoísta, un espíritu no agradecido. Si el Señor nos bendice con su gracia y estamos consecuentes, uno puede responder conforme a las verdades que hemos hablado hoy. Dios nos ayude, hermano, una y otra vez, que podamos traer esas verdades a nuestra mente y poder glorificar a Dios por medio de la actitud. Porque acuérdense, como dijimos, de la manera como pensemos es la manera que nosotros actuamos. Otro de los regalos o obsequios divinos que Dios nos regala en medio de la aflicción es que las aflicciones son buenas porque nos humillan al demostrarnos que no somos autosuficientes y que nuestra contextura humana es frágil y quebradiza. En medio de la aflicción, Dios nos muestra que nosotros no somos lo que nos creemos que somos. Somos fuertes. La realidad nos es amada. Es en medio, cuando atravesamos la aflicción, que nosotros nos damos cuenta que somos barro y que estamos en las manos de un Dios todopoderoso
y lleno de gracia. Otro regalo o obsequio divino es que las aflicciones presentes son buenas porque nos libran de nuestros corazones de las ataduras terrenales de este mundo. Hermanos, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Este mundo, hermanos, no es nuestro destino. Mientras nosotros somos afligidos, nosotros nos damos cuenta que esta no es la tierra que nosotros esperamos. Muchas veces, cuando nosotros estamos atravesando nuestra manera como creyentes en este mundo, uno fija su mirada aquí en este mundo y se agarra, tengo dinero, tengo posesiones, todo está bien, tengo buena salud, y uno como se agarra de esas cosas. Las aflicciones nos ayudan a nosotros y a darnos cuenta que esta no es la ciudad celestial a la cual nosotros esperamos. Y esos son obsequios en medio de la aflicción que Dios nos recuerda a nosotros que nosotros esperamos una gloriosa y que no es esta. Y en ese sentido yo quería traerle a ustedes un himno que se titula Ciudad de Dios y que meditemos en las parábolas que nos dice este himnólogo que se llama Jonathan Jerez de la IBE. Jonathan Jerez y Sarah Jerez son unos compositores de himnos de la IBE. Con respecto a nuestra ciudad celestial, escuchen las letras de este himno. Dice: hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré y con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, donde no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón, recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Y la última estrofa que va consecuente con lo que estamos viendo. Ya no hay más llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Wow, hermanos, Dios nos ayude que aún estas verdades agarren nuestra mente en medio de que estemos atravesando aflicciones y podamos darle la gloria a Dios. Otro de los regalos divinos, hermanos, es que las aflicciones son el instrumento por excelencia de Dios para ayudarnos a crecer en la gracia transformadora. Dice 2 de los Corintios capítulo 4 versículo 16: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, las aflicciones nos ayudan a crecer en la gracia y poder compartir eso con los que no la tienen. Santiago capítulo 1 versículos de 3 a 4 nos dice Santiago: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es otro de los regalos que Dios usa la aflicción como regalo para hacernos crecer en la gracia transformadora, para hacernos perfectos sin que os falte cosa alguna. Dios una vez más nos ayuda, hermanos, a poder crecer en la gracia y poder darle la gloria a Dios en medio de las aflicciones. Otro regalo, hermanos, es que por medio de las aflicciones nosotros aprendemos a ser misericordiosos con los que sufren. Es el momento cuando tú atraviesas una aflicción y Dios en su gracia te libra, que ese fue uno de los obsequios que vimos, y tú ves a un hermano o a cualquiera en aflicción, tú tienes compasión, misericordia y puedes ser servicial y ser hospitalario y ser de gran bendición para él. Dice el apóstol Pablo en 2 de los Corintios, capítulo 1, del 3 a 4, hablando en este sentido, sobre este regalo de ser misericordioso con los demás. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. Cuando tú atraviesas y tú experimentas la aflicción, es que tú puedes ponerte en el lugar del otro y comprenderlo y estirarle su mano y serle de gran bendición. Y eso glorifica a Dios al final. Otro de los regalos, hermanos, es que en medio de las aflicciones nosotros aprendemos a valorar y agradecer las bendiciones que hemos sido recibidas de parte de Dios. Es en medio, cuando tú estás afligido y tocan tu puerta y traen bendiciones, tú puedes decir: Señor, gracias te doy. No me has desamparado, no me has descuidado, tú has estado conmigo en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. Qué Dios tan maravilloso y misericordioso tú eres. Ahora bien, nosotros ya vimos que Dios se glorifica en nosotros en medio de la aflicción, y en ese sentido nosotros debemos decir que es un gran privilegio sufrir, y que a través de esos sufrimientos nosotros veamos la gloria de Dios si actuamos conforme a estas verdades que hemos visto hoy. Ahora, mis hermanos, una cosa es escuchar todo esto, hablar de ello y decir que creemos en esto, y otra cosa, hermanos, es vivir tales verdades en la vida del creyente. Nosotros vemos que hay creyentes que, como dice la Escritura, soportar a los débiles en la fe, que su fe es tan débil que no pueden vivir consecuentemente con lo que creen y con lo que han oído. Su fe es tan débil, hermanos, que ellos no pueden elevarse en medio de la aflicción y poder ver la misericordia, la gracia de Dios y poder glorificar su nombre. Así que nosotros queremos ver en tercer lugar y queremos dar unas recomendaciones acerca del ejercicio de la fe en medio de la aflicción. En medio de la aflicción es bueno para nosotros ejercitar nuestra fe para que nosotros terminemos haciendo lo que tenemos que hacer, que es darle la gloria a Dios. En primer lugar, atiende diligentemente a la administración de la palabra de Dios y medita en ella. Esa es una herramienta que fortalece nuestra fe en medio de las aflicciones. La predicación de la palabra es un medio de gracia que Dios ha diseñado para implantar la semilla de la fe y para también fortalecerla. Romanos 10, versículo 17 dice que así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ese es el medio que Dios ha diseñado para acrecentar nuestra fe y para madurarla, y para el que no cree, por medio de ella, traer convicción de juicio y de pecado. Así que en medio de la aflicción es bueno para nosotros fortalecer la fe con la palabra de Dios. Segundo remedio es que los constantes ejercicios de la fe fortalecen la fe. Y en ese sentido, dice el puritano John Flavel al respecto: aprovecha los tiempos de aflicción para el incremento de tu fe, ya que ciertamente las aflicciones son santificadas notablemente y ellas se ejercitan e incrementan la fe. Pero cuando vienen días difíciles, entonces debemos extraer de toda la subsistencia de nuestra vida y actuar con fe. En esos momentos tenemos muchas pruebas y experiencias nosotros, les decía, de los creyentes, de la fidelidad de Dios y de las promesas, los cuales nosotros tenemos que entonces que fortalecer la fe para darle la gloria a Dios en medio de ellos. Entonces vimos: atiende y medita en la palabra para fortalecer tu fe, y ejercita tu fe por medio de la oración, de la lectura de la palabra, de la meditación, para que tú puedas responder en la aflicción conforme a la gloria de Dios. En tercer lugar, guarda en tu memoria, hermanos, un catálogo de las bendiciones divinas. Para cuando tú estés atravesando, tú puedas traer esas verdades a tu mente y puedas darle la gloria a Dios y no centrarte en la aflicción en sí misma y debutar con quejadumbre, que eso no glorifica al Señor. Y en cuarto lugar, pide a Cristo, hermano, quien es el autor y consumador de nuestra fe, que fortalezca tu fe, siendo Él el centro de tu vida. Y no solo con respecto a nosotros debemos también orar
y porque Dios fortalezca nuestra fe, sino también, hermano, por la fe de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles. Aunque tú no estés en ese lugar, tú puedes orar por ellos, hermano. Fortalece su fe en medio de la aflicción. Sé con ellos para que ellos no decaigan y puedan darte la gloria aún atravesando esos momentos difíciles. En conclusión, mi hermano, estamos viviendo tiempos bien particulares y extraordinarios, tiempos con el cuño de la aflicción marcado con tinta indeleble, tiempos de pruebas en los cuales se han extendido mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos. Y sabemos, hermanos, y nosotros no sabemos cuánto tiempo durará este tiempo de aflicción, el cual nosotros estamos atravesando y aún también nuestra nación. Nosotros deseamos de corazón que estas enseñanzas nos permitan tener una visión bíblica y podamos actuar consecuentemente a ella. Y como hemos dicho hasta ahora, que lo he repetido para que quede marcado en nuestra mente, y darle la gloria a nuestro Rey y Señor. Que nuestra fe como el oro sea pasada por el fuego y probada, y que por medio de ella podamos vivir responsablemente ahora, pero con la vista puesta en Jesús y en sus promesas, y que Dios nos ayude, que en el medio de la adversidad presente nosotros podamos darle la gloria de Dios y orar con más una oración ferviente. Ven pronto, Señor, ven pronto que te esperamos. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude y que su gracia nos fortalezca en medio de tal aflicción. Vamos a pedir a nuestro hermano Eduardo que nos ayude a orar en ese sentido.